Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién no le ha pasado haberse lesionado muscularmente alguna vez? Sobre todo ahora que nos la pasamos horas de horas sentados frente a una computadora. Yo que dicto 30 horas a la semana, a veces termino mal de la espalda. Oye, ¿A ustedes les pasa lo mismo? De hecho, sí, empezó la pandemia y bueno, la gente empezó a entrenar, ¿no? En casa, y yo me lesioné la espalda. Como al mes de empezar a entrenar, y eso que yo entreno, pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, muchos hemos estado entrenando en casa, por ejemplo, haciendo ejercicio, pero no tenemos al entrenador que nos esté corrigiendo la postura, que es tan importante. Bueno, y a mí, ustedes son testigos, que me pasó caerme de la bicicleta, terminó con una lesión en la banda iliotibial. Hace ya que 3 semanas, ¿no? Sí, ya 2 semanas, 3, sigo con la lesión, sí, claro. ¿no? Entonces, es así, ¿no? Las lesiones son impredecibles. Y justamente porque es un tema tan importante, y yo siempre digo, a veces las personas esperan a que tener un dolor para ir a un fisioterapeuta, y en realidad las terapias físicas incluso nos ayudan a prevenir lesiones. Entonces, por eso estamos el día de hoy con Ricardo Virú. Él es fisioterapeuta y dueño o gerente general de FISRE. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos, ¿a qué se dedica la fisioterapia o un fisioterapeuta? ¿Cuál es esta especialidad? ¿Qué es lo que trata? Bien, en sí la fisioterapia es un conjunto de métodos, técnicas y también la aplicación de agentes electrofísicos, como por ejemplo el ultrasonido, la electroterapia, magnetoterapia, ¿no? Que en conjunto ayuda a prevenir, recuperar y adaptar, ¿no?, al paciente frente a una discapacidad o lesión. Y Ricardo, ¿y las lesiones más comunes que tú has visto ahora en la pandemia, cuáles han sido? Bueno, vamos a dividirlos, por ejemplo, en el ámbito del trabajo y en el ámbito del deporte, ¿no? En el ámbito del trabajo veo muchas lesiones, por ejemplo, a nivel de la columna, ¿no? Claro, como también, también dolores en el cuello, dolores en el hombro, codo y muñeca, ¿no? Claro, el tema es muy importante. Pongamos que la postura, ¿no? El cómo estamos desarrollándonos a nivel laboral en casa, ¿no? Ahorita que estamos trabajando desde casa, es muy importante el tema de la postura, los aditamentos que debemos de tener, ¿no? No estamos en la oficina de repente, ¿no? Que tenemos un asiento ergonómico, que tenemos, por ejemplo, una mesa correcta a la misma altura, ¿no? Entonces estamos desde casa. Discúlpame que te interrumpa, es que justo a eso quería que entremos un poco más. ¿Qué nos recomiendas para prevenir lesiones musculares justo en esta época en la que estamos sentados tantas horas frente a la compu? Y que no necesariamente tienes la silla correcta. Exacto, que no necesariamente tienes la silla o la correcta. Computadora o la computadora a la altura. ¿Qué nos recomiendas? Bien, como estamos trabajando desde casa, no tenemos, como les dije, ¿no?, los aditamentos que tenemos en la oficina. Tener un ambiente laboral correcto, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una silla de casa, ¿no? Por ejemplo, ponernos un cojincito a nivel de la espalda, ¿no? Para evitar estas lesiones a nivel de la zona lumbar, que frecuentemente los pacientes llaman, ¿no? Oye, me duele la columna y todo eso, ¿no? Tener, por ejemplo, una altura adecuada a nivel de la mesa, ¿no? Para yo, por ejemplo, reposar mis antebrazos, ¿no? Tener una buena dinámica con la computadora, ¿no? Escribir sin ningún tipo de mal apoyo, sin ningún tipo de lesión, ¿no? Y bueno, pacientes que me llaman y me dicen, oye, mira, estoy con dolor, pero ¿cuántas horas estás trabajando al día? ¿No? Y es ahí donde me dicen, mira, que yo estoy desde las 8 de la mañana hasta me paso de frente hasta la 1, 2 de la mañana, ¿no? Las pausas activas, como siempre les digo a los pacientes, es muy importante. Recuerden, es muy importante las pausas activas. Generalmente, si trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Generalmente 4 horas, ¿no? 4 horas, ¿no? Lo dividimos en 2, 4, 4. En esas pausas, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos, hacer estos movimientos que van a tener ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, elasticidad, oxigenación, movimientos articulares, que por ahí prevenir alguna patología a nivel articular, ¿no? Ricardo, perdóname, entonces cada 4 horas tengo que levantarme de mi asiento y hacer ejercicio o hacer una actividad, o cada hora, más o menos. Generalmente el tiempo laboral es recontra estresante, ¿no? No nos vamos a parar a cada hora, ¿no? Y desligarnos del trabajo, porque ustedes saben que el trabajo llama y no nos deja. Entonces, cada 4 horas es lo
Es lo esencial cada 4 horas para yo, por ejemplo, pararme y hacer estos ejercicios de pausas activas, ¿no? Para que no lesionarme, ¿no? Para no lesionarme a futuro. Oye, y yo creo que ahí está súper importante poner una alarma. Porque Sí. a veces nos vamos de corrido Sí, claro. y claro. podemos poner una alarma de repente cada 2, 3, 4 horas, dependiendo de cada persona, y tomar esas pausas activas. Súper importante las pausas activas. Ricardo, ¿qué te parece si nos vemos en el siguiente bloque? Porque yo tengo una pregunta. Tú sabes que yo hago deporte, que me lesiono de vez en cuando, tú me has ayudado muchas veces, así que yo te voy a dejar esa pregunta que la vamos a responder después de la pausa. En el tintero. En el tintero. Vamos a hablar sobre el deporte. No se vayan de cada día, mejor volvemos en un ratito. Volvemos en Cada Día Mejor, estamos con Ricardo Virú de FISREL, es fisioterapeuta, y nos hemos quedado con la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Dónde se ha quedado la pregunta? Tintero, En el ya tintero, lo se sé, quedó, en el tintero. Sobre los deportes, y ustedes deben haber pasado a veces en el deporte que nos hemos lesionado, pues, ¿no es cierto? Sí. Ricardo, ahí está Ricardo. Sí. Hola Ricardo, Sí. un favor Ricardo, tú sabes que yo soy deportista, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el deporte? ¿Depende del deporte o todos los deportistas se lesionan, tienen la misma lesión? ¿Qué es lo que pasa con el deporte y las lesiones que tú manejas? Bien, el tema del deporte, bueno, hay una variedad de deportes, ¿no? Y en la actualidad, en el tema de la pandemia, los pacientes o las personas se han lanzado, ¡pum! Se lanzaron totalmente. Dijeron, yo ¿sabes qué? No me voy a quedar sentado, Sí. voy a hacer todas las actividades habidas por haber. Desde, por ejemplo, saltar soga hasta, por ejemplo, meterse al mar a nadar. Entonces, las lesiones van a ser también distintas, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones se van a dar? Entonces, las lesiones más frecuentes en el deporte son las famosas tendinitis, ¿no? Que le vienen de la mano los desgarros musculares y por ahí se saluda con los esguinces. Con los esguinces, claro. Y Ricardo, en estas distintas patologías que tú has dicho, los desgarros, los esguinces, las lesiones tendinosas, ¿el tratamiento es el mismo? No, el tratamiento no es el mismo, ¿no? Generalmente uno se lesiona y bueno, yo les recomiendo a mis pacientes, ¿no? Que no los atiendo al mismo tiempo que se lesionan, le digo, ponte hielito, ¿no? Claro. Qué importante el hielo. Importante el hielo, ¿no? Porque es una herramienta que nos va a permitir a desinflamar, a que baje ese hinchazón que de repente se puede dar en el acto de la lesión, ¿no? Ricardo, generalmente... disculpa que te corte porque justamente antes de que sigas con el tema del hielo, hay una confusión también sobre cuándo hielo o cuándo ¿Y frío cuándo calor? y cuándo calor. ¿No? Uno se lesiona, está haciendo ejercicio, de repente se torce el tobillo o siente que jalas, ¿no? Me jale un músculo, ¿no? O tengo algo. ¿Cómo sabes identificar si lo que necesitas es frío o calor? O en todo caso, si pueden ser simultáneos, digamos, esto que hacen frío, calor, frío, calor. Claro, esa pregunta es muy importante porque generalmente cuando nosotros tenemos estas lesiones, no sabemos qué ponernos, ¿no? Sí. Hasta, por ejemplo, nos pepeamos, ¿no? Para Sí. ya Sí. cortarla ahí, El pues, dolor, ¿no? Y claro. el paciente como que se va acostumbrando a las pepeadas, ¿no? Pero no tienen estas, por ejemplo, estas herramientas que son fáciles de conseguir, ¿no? ¿Quién no tiene un hielo en casa? ¿Quién no tiene una compresita caliente, ¿no? Yendo a tu pregunta, vamos a clasificarlo, por ejemplo, en una inflamación y, por ejemplo, una alteración estructural, ¿no? Una inflamación es, por ejemplo, un tema, como le comenté a Roberto, un esguince. Me doble el tobillo y ¡pum! Se me hizo la lesión ahí, el esguince, ¿no? Entonces, es una inflamación. Lo que debemos prohibir en una inflamación es el calor. ¿Por qué? Porque el calor, al aumentar la temperatura en la estructura, implica... va a llamar a la irrigación sanguínea, va a haber líquido en esa zona y por lo tanto, ¿quién va a saludar? El dolor. Claro. Hola chicos, le digo, y ahí fuimos. Entonces, cuando hablamos de una estructura de lesión, en este caso un esguince, ¿no? Le pongo ahí de frente mi hielo. 5 minutos a 8 minutos, ¿no? Que es el tiempo correspondiente para que no, porque, por ejemplo, si yo me paso más de los 8 minutos, no 10 minutos por ahí a más,
¿Qué pasa? Hay una termorregulación del cuerpo. Y eso que implica de que en vez de que se ponga frío la estructura, va a comenzar a calentarse. Y eso va a llamar ¿a qué? A la inflamación de nuevo, y ahí de nuevo te va a saludar el amigo dolor. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a eso, Ricardo, porque ¿cómo sé qué tengo? O sea, cuando me he lesionado, ¿no? O Cuando lo me he primero que tienes que caído. hacer, ¿no? Cuando te lesionas Claro, también. pero eso también depende más o menos de qué tengo, Claro. ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un esguince, un desgarro, una tendinitis? Una tendinitis, O ¿no? el famoso me estiré el músculo, ¿no? Uy, no, me estiré. Claro. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cada cosa? ¿Y qué hacer con respecto o con relación a cada uno de esos casos? Bien, el dolor generalmente no va a ser diferente en cada estructura, ¿no? Ajá, es Quizá igual. por ahí hay un indicio, ¿no? Hay un indicio. Por ejemplo, si te vas a doblar el tobillo, ¿no? Generalmente tú dices, pucha, me rompí un ligamento, me dicen, no, pero va más allá de eso, ¿no? Generalmente si yo me doble el tobillo, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Puede haber una alteración a nivel de ligamento, puede haber una alteración a nivel tendinosa, hasta quizás un desgarro muscular. La sintomatología va a ser distinta para cada ocasión, ¿no? Si es que, por ejemplo, veo o siento por ahí como un tirón, no significa de repente un signo de calambre, ¿no? Que es un signo o posible signo de que puede haber una alteración muscular. En este caso puede ser un desgarro o una lesión mínima, ¿no? Del músculo, ¿no? Y por ahí siento como un hincón, ¿no? En la zona, por ejemplo, en el tobillo, entre la pantorrilla y la articulación del tobillo, posiblemente sea una tendinitis aquiliana, ¿no? Y si por ahí me falseo un poco el pie, posiblemente un ligamento puede ser el que esté generando ese desnivel a nivel de la articulación del tobillo. Eso es súper importante tenerlo presente porque finalmente son pequeñas señales, ¿no? Signos y síntomas que vamos teniendo que identificar. Ahora, yo tengo una pregunta porque yo entreno, de hecho entreno bastante, casi todos los días, y yo siempre voy a fisioterapia, ¿no? Y las personas me dicen, no entiendo, ¿paras lesionada? Y yo les digo, no, en realidad la razón por la cual yo voy a fisioterapia es porque yo lo veo como una prevención. La importancia de uno tener este tipo de terapia cuando haces deporte, no hay que esperar en realidad, ¿no? a lesionarte, sino es como que le estás dando mantenimiento a tu cuerpo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es algo que recomiendas a tus pacientes, sobre todo a las personas que hacen, digamos, deporte? ¿Lo ves como una terapia también de prevención? Claro, en sí nosotros los fisioterapeutas ayudamos a prevenir ciertas lesiones, ¿no? Como dice Roberto, no nos escapamos de la lesión, ¿no? Y eso que implica a que si por ahí salgo a caminar, posiblemente ya me esté saludando la lesión. Pero ¿qué es lo más importante? Saber que estoy lesionado es lo más importante, ¿no? No hay que rompernos ese esquema de que si me duele no le hago caso, solito va a pasar, ¿no? Sí. Siempre es muy importante, si es que hay algo me duele, es porque el cuerpo te dice, ahí hay algo, compadre, y es lo que tienes que solucionar, ¿no? Qué Entonces, importante. Ricardo, qué importante, y algo que yo aprendí con Ricardo, que él siempre lo dice también, es que tú tienes que saber escuchar a tu cuerpo. Sí, muy importante. Si tu cuerpo te está diciendo que te está doliendo de este lado, desde analizar la postura es súper importante, ¿no, Ricardo? Es muy importante, desde saber cómo es tu postura o tu esquema corporal, de ahí viene todo, ¿no? De ahí vas a saber de repente dónde doy más carga de peso, que es muy importante para el deporte, porque si yo tengo o no sé qué lado más predomina en mi cuerpo, claro, en el tema del deporte, cuando le doy una carga extra, ese lado que tiene mayor carga de peso va a trabajar más. Tiene que lesionar. Claro. Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, en verdad. Yo creo que todas las personas que te han escuchado ya se llevan el mensaje de que el fisioterapeuta es nuestro amigo para prevenir lesiones. No hay que ir cuando ya no puedes caminar. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Ricardo. Gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Igualmente, Ricardo, gracias. Eso es algo que me pasa un montón, porque la gente me dice, oye, no entiendo, ¿por qué vas a terapia siempre? Claro, Estás lesionada. hay que hacer tu descarga. Y en realidad no, es porque justamente cargas tanto al músculo que necesitas descargarlo. Es como cuando le haces mantenimiento a tu carro. Exactamente igual. Tu cuerpo es una máquina, hay que mantenerlo y no hay que esperar a que te duela algo y ya no puedas caminar para decir, uy, ya, ahora voy a ir a terapia, ¿no? Porque en realidad eso ya es como que lo dejaste pasar mucho tiempo. Y otra cosa también que es muy importante, que creo yo que hay que tener en cuenta, es el estiramiento previo y el estiramiento post. Ahí te voy a decir una cosita importantísima que no hemos hecho.
calentamiento previo y estiramiento post. Porque si tú te estiras y estás con el cuerpo un poco frío, podrías entonces generar una Un desgarre lesión. de Hay que repente, calentar. Y cuando ya terminas de hacer ejercicio, cuando estás con el cuerpo caliente, estiras. Claro, eso Gran es diferencia. bien importante. No se olviden de dejarnos sus comentarios, por favor, porque en verdad todo lo que nosotros les damos también nos ayuda a nosotros a recibir ese feedback para poder crear nuevos capítulos, para poder informarles un poquito más. Y saber qué les interesa Eso, también. sobre todo las Y lesiones sobre que- todo saber qué les interesa, Sí. por favor. Así es que vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Cada Día Mejor para seguir hablando sobre las lesiones musculares. Ahí está. Ya regresamos. Y estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre las lesiones musculares, la importancia de acudir a un fisioterapeuta, a una terapia física, no solo cuando estamos lesionados, sino para prevenir lesiones. Claro, prevenir, ¿no? Tú hablabas muy bien de la descarga muscular y muchas personas no saben qué es la descarga muscular. Cuando tu cuerpo hace mucho ejercicio, el músculo se carga de un ácido que es el ácido láctico. Ese ácido láctico es el que te hace doler el músculo y el músculo se contractura y las fibras hasta se pueden pegar. Eso puede ocasionar muchas lesiones. Entonces, la descarga muscular, que tiene que ser periódico, uno despega esas fibras musculares, despega la fascia muscular, se libera el ácido láctico y puedes volver a tu deporte tranquilamente. Eso tiene que ser periódico. El periódico tiene que ser un hábito. Y, por ejemplo, hay que ganar también hábitos desde la adolescencia. Uno cuando es adolescente practica deporte. Yo hacía Hace todo y mucho. nada le duele. Exactamente, hace todo y nada le duele. Yo hacía capoeira, jugaba pichanga todos los recreos, acampaba, trepaba y nada me dolía. Pero cuando ha ido pasando el tiempo, ¿no? ya te duele hasta el pelo. El ¿no? movimiento cambia conforme va pasando la edad. Además- no puedes a los 50 hacer lo que hacías a los No, y además No, pues. que irónicamente van pasando los años y te vas moviendo menos. Así y la es, falta claro. de movimiento también hace que tengamos justamente menos flexibilidad, menos elasticidad. por Entonces, supuesto. por eso es tan importante mantenernos activos y hacer ejercicio que vaya acorde con nuestro cuerpo, nuestra condición de salud. Y que sea algo que nos guste, porque tampoco se trata de hacer ejercicio porque ya todo el mundo está de moda correr, todos corren. Así Pero si es, no te gusta claro. correr, ¿No? ¿no? Puedes Así bailar, es. saltar soga, hacer capoeira. Hacer capoeira, que es lindísimo. Y para seguir hablando de esto y ver a alguien especialmente que hace ejercicios, tenemos una nota con Linda Susetti, que ella es conductora de Canal J, también en Vida J. Vamos con la nota y veamos. Hola gente de Cada Día Mejor, soy Linda Susetti, conductora de Vida J, y aprovechando que acabo de venir de manejar bicicleta, les voy a contar un poco sobre mi experiencia con la vida deportiva. Bueno, la verdad que he venido practicando varios deportes desde que empecé a tener una vida activa, que es como hace 4 años, 5 años. Empecé haciendo Muay Thai porque me invitaron a una clase de prueba y me encantó, me quedé ahí un par de años, he pasado por diferentes escuelas. Lo que hago ahorita es bicicleta, que me la compré también hace unos años con el ánimo de trasladarme en este medio de transporte más práctico, pero desde el año pasado decidí practicarlo como deporte. Me encanta subir cerros, me encanta ir al morro. Últimamente me he pegado también haciendo ejercicios de fuerza, levantando peso, que es algo que no quería hacer antes porque tenía miedo justamente de lesionarme, pero lo que entendí y lo que me explicaron especialistas es que alzar peso te ayuda más bien a fortalecer ciertos músculos y por ende evitas lesionar. Me he lesionado varias veces, me he lesionado... Una vez me estaban enseñando jiu-jitsu y estaba practicando con una amiga y estábamos en el piso y yo quería hacerme la que sabía. Entonces mi amiga agarra y me está haciendo una palanca de brazo, que es como un estiramiento así, y yo no quería tapear como para avisarle que me estaba doliendo, porque orgullosa primero, y al final me hizo un movimiento y me jaló y quedé así, bueno, porque fue el brazo izquierdo y me lesioné. Sí, entonces estuve así como un mes sin poder entrenar. Previamente ya había tenido una lesión similar en ese brazo y lo que hice fue irme primero a un hospital, me hicieron una radiografía, vieron que no era tan grave, me recetaron unas pastillas, luego estuve con este coso para colgar el brazo, que no es el yeso, sino es la telita esta donde acomodas el brazo, y terapia, rehabilitación. Y algo casero que hago cuando me lesiono, cuando me golpeo, por ejemplo, es echarme hojitas de llantén que ayudan a desinflamar. Me pongo hojas de llantén cuando siento que, por ejemplo, no sé, he tenido un estirón o por ahí me duelen los músculos, es lo más casero que sé.
Y también, por ejemplo, me echo cremas desinflamatorias, tengo cremas de cannabis también que ayudan un montón. Eso, digamos, la forma casera como llevo las lesiones, pero cuando he tenido lesiones más fuertes sí he ido a rehabilitación, terapia física. ¿Cómo prevengo las lesiones? Creo que todo deportista o las personas que tienen una vida activa saben que para hacer cualquier deporte hay que estirar. Hay que estirar, previamente hay que calentar y con eso prevenimos cualquier lesión, desgarro o cualquier mal rato, en verdad. Bueno amigos, eso ha sido un poco de mi experiencia con el deporte. Los invito a que le den movimiento a su cuerpo, que busquen una actividad que les gusta, que la disfruten y siempre teniendo en cuenta los estiramientos y todo lo que sea necesario para prevenir y evitar lesiones. Hasta la próxima. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Linda. En verdad ha sido una maravilla ver. Además, mientras nos conversaba todo esto, veíamos sus estiramientos, sus calentamientos, lo cual me ha hecho recordar que yo también tengo que calentar antes de montar bicicleta y estirar después. ¿No es así? Así Muy bien, has tomado nota. Excelente. Uy, me He tomado. encanta. Yo aquí con ustedes yo aprendo. Yo soy el alumno aquí entre ustedes dos. Tú sabes que a veces también muchas personas le tienen un poco de miedo a empezar una nueva disciplina porque tienen miedo a las lesiones, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también, con la información, con la educación y sabiendo que hay especialistas, ¿no? Profesionales de la salud que pueden ayudarnos también a hacer esas transiciones. De hecho, yo hace poco empecé a saltar soga y no es algo que yo hacía, no es algo que yo hacía antes, entonces hay una fase de adaptación también del cuerpo que es importante, hay que tener paciencia, porque a veces vamos así, ya, voy a entrenar todos los días, ¿no? Y de la nada, de 0 vamos a 100 y claro, el cuarto día estás así, que no te puedes mover porque te duele todo. Hay que ir de a pocos, hay que ir con pausas, hay que tener paciencia y hay que dejar que el cuerpo se adapte. El cuerpo no se masacra, se entrena. Exactamente. Ese es el mensaje, el cuerpo no se masacra. Y tú has tocado un tema muy importante, Maca, que son los especialistas. Si ustedes tienen una lesión, si ustedes tienen un problema médico, los traumatólogos, hay traumatólogos ortopedistas, traumatólogos deportólogos, el médico de medicina física y rehabilitación, los fisioterapeutas como Ricardo, son los encargados de ayudarnos a manejar estas patologías. A guiarnos también, Sí, ¿no? por supuesto. Otra cosa que me gustaría rescatar, que dijo Maca, aquí la maestra del deporte, por favor, es que debemos ser muy conscientes que es un proceso el deporte, es un proceso de crecimiento, es un proceso Y nunca es tarde para empezar. Y nunca es Nunca tarde para empezar. Pero a lo que voy es, el primer día, un paso. Así es. El segundo día, 2 pasos. Claro. No querramos Correr ir la de maratón frente. de Nueva York Exacto. a la semana. Eso es algo que te lo enseña el yoga, por ejemplo. El Y yoga te enseña a ir poquito a poquito. Y sabes que también es importante no compararse, porque me Eso, pasa muy mucho bien. que a veces me escriben personas y me dicen, pucha, ¿cómo haces para correr 10, 15 kilómetros? Yo recién puedo 2. Y yo le dije, yo también empecé con 2, es más, empecé con 1. Claro. ¿No? Y poco a poco ir avanzando, pero no compararse porque no todos tenemos la misma condición física y no todos tenemos el mismo entrenamiento. Y además otra cosa muy importante, no se olviden de dormir. Sí, súper Porque importante. cuando El nosotros cuerpo no necesita descanso. dormimos, aumentamos las probabilidades de lesionarnos. Porque Claro. acuérdense que el dormir es ese momento en que su cuerpo se regenera y se reconstruyen estas fibras musculares y demás. Y la alimentación. Y la Entonces, alimentación. tú has dicho algo muy importante. Yo aprendí algo desde que practico triatlón. Y todos los que hacemos triatlón queremos hacer el Ironman y hacer un Ironman, ¿no? Y la visión del Ironman es véncete a ti mismo. Tú no vas a competir para ganarte la medalla de Ironman y ser el top 10 del mundo en el Ironman. No, tú vas a vencerte a ti mismo. Y algo, ya casi como para ir cerrando con todo, cómo podemos reflejar el deporte hacia la vida misma, ¿no? Como el hecho de querer conseguir logros, querer, no sé, armar tu empresa, estudiar tantas maestrías, tantos doctorados, es paso a paso, al igual que el deporte. Así es. El deporte nos genera, nos ofrece disciplina que la podemos aplicar en el resto de nuestra vida. Y así que con eso yo me voy. Sí. No sé si ustedes. Yo quiero Yo dejar, me voy al fisioterapeuta. yo quiero dejar también ahí que se acuerden de que el tema de la alimentación es muy importante también, porque finalmente es el combustible que le ponemos a nuestro cuerpo, el dormir y el hacer ejercicio. Busquen eso que les guste a ustedes. Así es que de verdad es algo que es muy importante y que creo que aquí Debemos todos tener en compartimos, cuenta. ¿no? Claro. No se olviden de que nos pueden mandar sus comentarios sobre el programa, sobre lo que quieren saber aquí en nuestras redes y nos vemos en otro programa de Cada Día Mejor. Adiós. Chao. Adiós.